En el vasto tapiz de la historia, hay sombras que se niegan a desvanecerse, ecos de verdades silenciadas que aún resuenan con una frialdad inquietante. No hablamos de fantasmas etéreos, sino de mujeres de carne y hueso, forjadas en el crisol de un régimen oscuro, cuya astucia tejió una red de engaños tan intrincada que, para asombro de muchos, algunas de ellas aún caminan entre nosotros, sus secretos inmaculados, resguardados como tesoros prohibidos. Este es el relato de las hijas inocentes del Reich, una historia que nos obliga a mirar de frente un aspecto olvidado de la posguerra. Imaginemos una escena de película, pero con el telón de fondo de la historia más cruda. En aquel turbulento abril de 1945, con el estruendo de los cañones aliados retumbando ya en los arrabales de Berlín, una reunión clandestina tuvo lugar en la suntuosa residencia de Martin Bormann, el Reichsleiter. En esa sala, donde el incienso del poder se mezclaba con el hedor de la derrota inminente, no solo estaban presentes los altos jerarcas nazis, sino también varias de sus jóvenes hijas. Según el testimonio estremecedor de un sirviente que, años después, rompió su silencio y escuchó por casualidad las palabras, Bormann les impartió una orden que resonaría en sus almas como un eco macabro. Ustedes no sobrevivirán, serán el futuro de aquello que nosotros sembramos. Recuerden cada detalle, pero nieguen absolutamente todo. Este fue el germen de una estrategia que cambiaría el curso de la justicia histórica. Así, bajo el manto de la desesperación, pero con una lucidez escalofriante, comenzó la gran mascarada. Estas jóvenes, que más tarde se autoproclamarían las hijas inocentes del Reich, jurando a capa y espada que desconocían por completo los monstruosos crímenes de sus progenitores, ya estaban enfrascadas en una maniobra de escape que pasaría a los anales como una de las más calculadas de la historia. Mientras las fuerzas aliadas barrían Europa y el fantasma de los juicios de Nuremberg se cernía sobre sus padres, estas mujeres, criadas entre algodones y privilegios, se afanaban en borrar sus huellas, en cambiar sus nombres y apariencias, en fabricar identidades tan nuevas como un amanecer. Fue una maniobra maestra, un escape de la justicia que se logró al presentarse como meras víctimas, como hojas arrastradas por un vendaval que no comprendían. En el caos de la rendición de Alemania, mientras sus padres enfrentaban el cadalso de Nuremberg, estas jóvenes privilegiadas se dedicaban a borrar sus pasados, llevando consigo la riqueza robada, los tesoros expoliados y el conocimiento de atrocidades que permanecerían sepultadas por generaciones. La astucia de estas jóvenes se manifestó desde muy temprano. Tomemos el caso de Eda Goering, la hija del mismísimo Hermann Göring, lugarteniente de Hitler. Con apenas 10 años cuando el estruendo de la guerra cesó, su figura infantil y aparentemente frágil se convirtió en el camuflaje perfecto para los ojos de los investigadores. Sin embargo, lo que los archivos desclasificados en 2005 revelaron es una verdad mucho más incómoda. Incluso antes de que su padre se quitara la vida en Nuremberg, la pequeña Eda ya estaba implicada en la ocultación de millones en bienes expoliados. Su institutriz, con una frialdad pedagógica que helaba la sangre, le había enseñado a memorizar los intrincados números de cuentas bancarias suizas, donde su padre había escondido la fortuna saqueada a familias judías de toda Europa, transformándolos en pequeñas canciones, como Quien canta una copla popular o una retahíla infantil, según testificó la propia institutriz años más tarde. Con solo 15 años, esta niña ya había recuperado porciones significativas de la fortuna oculta de su padre, viviendo con una opulencia descarada, mientras que las familias devastadas por las políticas de su progenitor luchaban por sobrevivir en campamentos de desplazados, a la deriva como barcos sin rumbo. Cuando se le preguntó más tarde sobre los crímenes de su padre, insistió: «Para mí fue el padre más amable del mundo, lo amaba mucho y él me amaba a mí». Nunca reconoció el origen de la riqueza que sustentó su estilo de vida privilegiado. En la vorágine de la posguerra, los investigadores aliados, con la mirada fijada en los grandes cerebros masculinos del Reich, los peces gordos que debían responder por el Holocausto, cometieron un error crucial, una miopía histórica de proporciones mayúsculas. Vieron a estas jóvenes mujeres como figuras periféricas, sin trascendencia, meros daños colaterales de una guerra brutal.
Pero esta percepción fue una equivocación de manual. Mientras la historia oficial se escribía con la sangre de los verdugos masculinos llevados ante la justicia, las hijas que los habían habilitado, apoyado y más tarde protegido estaban tejiendo con hilos invisibles una red de escape que garantizaría que la ideología nazi y su riqueza perduraría mucho después de que el Tercer Reich se desmoronara como un castillo de naipes. Si usted se siente inquieto por cómo estas mujeres escaparon al escrutinio, está vislumbrando un punto ciego preocupante en nuestra comprensión de la justicia de posguerra. Estas no eran almas cándidas ajenas al torbellino de maldad que las rodeaba. Muy al contrario, muchas de ellas habían tenido una butaca de primera fila en la maquinaria de exterminio del Tercer Reich. A diferencia de sus madres, a menudo relegadas a los roles domésticos tradicionales, las hijas de la élite nazi gozaron de un acceso sin precedentes a los centros de poder. Sirvieron como secretarias en ministerios cruciales, trabajaron como enfermeras en hospitales militares, donde, a veces, se realizaban experimentos médicos inhumanos, y se ofrecieron como asistentes en cuarteles generales, donde se procesaban las órdenes de deportación más atroces. Su juventud, lejos de ser sinónimo de ignorancia, les proporcionó una perspectiva íntima y directa de un genocidio en marcha. Pensemos en Helga Scholz, hija de un general de las SS. Con apenas 19 años, en 1943, esta joven trabajaba como asistente de comunicaciones en la Oficina Central de Seguridad del Reich, el epicentro desde donde se coordinaba la logística del Holocausto. Allí, ella misma registró órdenes que dirigían el aumento de las deportaciones desde Hungría. Después de la guerra, ante los interrogatorios aliados, su respuesta fue fría y calculada. Solo era una operadora de teléfono. Nunca supe lo que contenían los mensajes. Una mentira que mantuvo con una tenacidad férrea hasta su muerte en 2011. Pero el velo se levantó tras su fallecimiento, cuando en sus papeles privados los investigadores descubrieron un diario escalofriante. En él, Helga había escrito en 1943, con una caligrafía pulcra: «Hoy procesé órdenes de transporte para 20.000 personas más. Papá dice que el problema húngaro pronto estará completamente resuelto». Estoy orgullosa de desempeñar mi pequeño papel en la historia. Esta no era la confesión de una niña asustada, sino la de una participante activa y orgullosa. El patrón de la negación y la transformación teatral se vuelve aún más perturbador con la figura de Irene Sprecher, la hija de Otto Tierak. Irene se transfiguró con una eficiencia asombrosa, pasando de ser una leal militante del partido a una supuesta víctima. En 1946 se presentó ante las autoridades aliadas en Múnich, ataviada con un vestido raído que parecía sacado de un ropero de beneficencia, clamando una indigencia que conmovía. «Las políticas de mi padre nunca se discutieron en casa», testificó con una voz melancólica. Yo solo me concentraba en mis estudios y en mi música, mi gran pasión. Sin embargo, lo que los investigadores no pudieron saber entonces, y que documentos descubiertos en 1989 revelarían con una crudeza desgarradora, era que Irene había sido una miembro dedicada del liderazgo de la Liga de Muchachas Alemanas, supervisando personalmente programas de adoctrinamiento para las jóvenes. Más inquietante aún, durante sus vacaciones universitarias, trabajó directamente en la oficina de su padre, mecanografiando órdenes de deportación que sentenciaron a miles de personas a una muerte segura. El vestido raído era prestado, una utilería de su puesta en escena. La indigencia, un papel interpretado con maestría. Y la música, que tan inocentemente amaba tocar, la interpretaba en un piano robado a un concertista judío que pereció en las cámaras de Auschwitz. Estos casos no eran coincidencias, eran una estrategia meticulosamente urdida, una auténtica obra de teatro macabra. Los informes de inteligencia aliada de 1946 muestran que las familias nazis se habían preparado para la derrota, con planes específicos para las mujeres de la familia, especialmente las hijas. Mientras los hijos podían ser reconocidos o implicados a través del servicio militar, las hijas eran vistas como vehículos perfectos para preservar tanto la ideología nazi como la riqueza robada. Su percibida inocencia se convirtió en su arma más valiosa. ¿Habría usted reconocido la naturaleza calculada de sus afirmaciones o, como muchos investigadores aliados de la época, habría visto solo a jóvenes asustadas atrapadas en circunstancias fuera de su control? Gudrun Himmler, la hija de Heinrich Himmler, el arquitecto principal del Holocausto, se erigió como el epítome de la negación calculada.
En 1946, con 23 años, confinada en un centro de detención aliado, mantenía una defensa inquebrantable de su padre, a pesar de la montaña de pruebas irrefutables de sus crímenes. Cuando le mostraron fotografías de las víctimas esqueléticas de los campos de concentración, ella desvió la mirada, insistiendo en que eran pura propaganda aliada, una farsa. Cuando se confirmó el suicidio de su padre, declaró sin pestañear que había sido asesinado. Su diario, descubierto años después por los investigadores, plasmó su rabia en tinta. Estos criminales han asesinado a mi buen y noble padre. Nunca los perdonaré. Esta reacción no era la de una hija conmocionada que se entera de verdades terribles. Era una negación fría y calculada. Gudrun sabía, con una certeza absoluta, lo que su padre había hecho. Como su hija favorita, lo había acompañado en visitas de inspección a los campos de concentración, presenciando las condiciones de primera mano. Había asistido a funciones sociales de las SS donde la solución final se discutía abiertamente, sin tapujos. Sus protestas de ignorancia no solo eran inverosímiles, eran sencillamente imposibles. La trama se espesa y la magnitud de la estrategia emerge. Ya para 1947, mientras los esfuerzos de desnazificación se concentraban casi exclusivamente en los funcionarios masculinos, una red clandestina de hijas nazis comenzaba a tejerse con hilos invisibles, extendiéndose por toda Europa y ramificándose hacia Sudamérica. Se comunicaban a través de una correspondencia cifrada, sutil como un susurro en la oscuridad. Se prestaban ayuda mutua para obtener nuevas identidades y compartían recursos extraídos de cuentas ocultas. No se trataba solo de evadir la justicia personal. Su misión era mucho más ambiciosa: garantizar la supervivencia y el futuro de los legados de sus padres, como quien protege una semilla preciosa para que germine de nuevo. Ilse Proll, hija de un oficial de alto rango de las SS, y por si fuera poco, ex secretaria en el campo de concentración de Dachau, es un claro ejemplo de esta dedicación. Estableció en Baviera una organización de patrimonio cultural que, a primera vista, parecía inofensiva, dedicada a preservar las artes populares alemanas tradicionales. Sin embargo, los archivos desclasificados revelaron que esta fachada cultural era, en realidad, una tapadera para un propósito mucho más siniestro: apoyar económicamente a las familias de criminales de guerra encarcelados. La organización canalizaba fondos provenientes de cuentas nazis ocultas con la precisión de un relojero suizo. En una carta dirigida a sus compañeras en 1948, Ilse escribió con una lucidez escalofriante: debemos aparecer como víctimas, debemos hablar solo de nuestro sufrimiento, nunca de nuestra convicción. El mundo debe vernos como niñas atrapadas en una tormenta que nos supera, nunca como verdaderas creyentes que la capean con firmeza. Para estas mujeres, la negación no era meramente una respuesta psicológica, era una estrategia minuciosamente elaborada, un escudo perfecto. Algunas de ellas llevaron esta estrategia a niveles aún más audaces, buscando relaciones con oficiales y administradores aliados. Margot Dreschler, hija de un comandante de Einsatzgruppen, una unidad responsable de masacres masivas en el Frente Oriental, se casó en 1948 con un administrador de la desnazificación estadounidense. Gracias a esta unión, no solo obtuvo la codiciada ciudadanía americana, sino también acceso privilegiado a información clasificada sobre las investigaciones nazis. Los registros recientemente desclasificados revelan que, antes de su matrimonio, Margot había destruido pruebas incriminatorias que vinculaban a su padre con las masacres en Ucrania y había ocultado la fortuna familiar en países neutrales. Su ingenuo marido americano jamás sospechó que las reliquias familiares que ella aportó al matrimonio eran, en realidad, objetos robados de hogares judíos en Varsovia. Cuando, décadas más tarde, se le interrogó sobre su pasado, mantuvo su inocente fachada. La política era asunto de hombres. A nosotras, las chicas, nos mantenían ajenas a esas cosas. Este patrón de matrimonios estratégicos no fue un caso aislado. Para 1950, al menos 17 hijas de altos funcionarios nazis se habían casado con personal aliado, cada unión brindando protección, legitimidad y, a menudo, un pasaporte a la ciudadanía en países donde su pasado quedaría sin ser cuestionado, como una página en blanco.
La autoridad aliada, en su celosa búsqueda de justicia tras la guerra, cometió un error de cálculo de consecuencias trascendentales. Subestimaron, de manera flagrante, la dedicación inquebrantable de estas mujeres a la causa que había definido sus años formativos. Mientras perseguían a los perpetradores masculinos, pasaron por alto a las hijas, que habían sido criadas desde la infancia en la férrea creencia de la ideología nazi, que se habían beneficiado directamente de los abominables crímenes de sus padres y que ahora tenían razones de peso para asegurar que tanto la riqueza robada como las creencias extremas sobrevivieran a la caída del Reich. No se trataba meramente de escapar del castigo individual, se trataba de una misión mucho más profunda, preservar una cosmovisión, mantener viva una llama que creían sagrada contra viento y marea. La sombra del Reich se extendió, como una mancha de tinta, hasta las tierras del Cono Sur. En Buenos Aires, esa ciudad de tango y melancolía, en 1952, una joven que se hacía llamar Clara Müller fundó una sociedad cultural alemana, aparentemente inofensiva. Sus miembros se reunían para celebrar la música tradicional, la literatura y la exquisita gastronomía germana. Para las autoridades argentinas, no era más que un grupo de inmigrantes manteniendo sus raíces culturales, una tertulia más. Lo que se desconocía, hasta que los archivos fueron desclasificados en 2013, era que Clara Müller era en realidad Irmgard Scholz, la hija de un comandante de la Gestapo. Su sociedad cultural funcionaba como una fachada, una tapadera perfecta para una de las redes de escape nazis más eficientes y discretas de Sudamérica. A través de esta organización, al menos 13 criminales de guerra buscados lograron nuevas identidades, alojamiento seguro y apoyo financiero, como si se tratara de un servicio de asistencia VIP para prófugos. En los papeles personales de Irmgard, incautados durante una investigación posterior, se reveló su verdadera motivación, una declaración que helaba la sangre. No estamos derrotados, solo interrumpidos. Nuestra tarea ahora es preservar lo que realmente importa, nuestra gente, nuestras creencias y nuestros recursos, hasta que el mundo olvide su indignación y podamos hablar abiertamente de nuevo, sin miedo ni tapujos. Esto no era simple negación, era una continuidad dedicada, una lealtad férrea que trascendía la derrota. Esta persistencia, esta lealtad inquebrantable, tuvo ramificaciones escalofriantes. Mientras Joseph Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz, era incansablemente perseguido por la inteligencia israelí, encontró refugio y apoyo incondicional a través de las redes establecidas por estas hijas de exfuncionarios nazis. Los registros bancarios, desenterrados en la década de los 90, revelaron pagos regulares a las cuentas de Mengele desde empresas controladas por varias de estas mujeres, quienes públicamente juraban no tener ninguna conexión con la política de sus padres. En un caso particularmente perturbador, Karin Hofer, hija de un administrador de un campo de concentración, trabajaba como enfermera en un hospital de Buenos Aires. Cuando Mengele, viviendo bajo una identidad falsa, necesitó tratamiento médico, fue Karin quien lo arregló todo, asegurándose de que los médicos no hicieran preguntas incómodas sobre el paciente alemán con habilidades quirúrgicas sospechosas y un interés inusual en la genética. En su correspondencia privada, incautada más tarde por los investigadores, dejó clara su inquietante herencia. Soy la hija de mi padre. Lo que él no pudo terminar, quizás la próxima generación lo hará. Es una declaración que resuena con una promesa oscura. Esta prolongación, esta preservación deliberada tanto de los bienes como de la ideología nazi, representa el capítulo más inquietante y menos explorado de una saga de supervivencia calculada. Una historia que nos obliga, sin concesiones, a reconsiderar lo que creíamos saber sobre la culpa, la complicidad y la larga sombra del mal heredado en el aciago amanecer que siguió a la hora más oscura de la humanidad. Es un recordatorio palpable de que a veces los mayores engaños no se esconden en las sombras, sino a plena vista, esperando pacientemente ser desvelados. Su desenlace nos invita a una profunda reflexión sobre las verdades que preferimos ignorar y el legado que, sin querer, podemos perpetuar. Si este relato le ha provocado una punzada de inquietud y le ha invitado a reflexionar sobre las complejidades de la historia, le animamos a que considere su apoyo.
puede hacer clic en el botón Super Gracias y así nos ayudará a seguir destapando estas verdades incómodas y a iluminar los rincones más oscuros del pasado. Su contribución es vital para mantener viva la llama de la investigación y la divulgación. La sombra de la impunidad, como un hiedra silenciosa, se aferra a la historia, a menudo oculta en los rincones menos explorados. Más allá de los crímenes atroces de la Segunda Guerra Mundial, existe un capítulo perturbador sobre las descendientes de figuras nazis que no solo evadieron la justicia, sino que dedicaron sus vidas a perpetuar la ideología y los beneficios materiales de aquel régimen. Imagínese el eco de una oscura herencia. ¿Qué haría usted si el hogar donde creció fuera el epicentro de la maldad? ¿Renunciaría a todo cuando la verdad le golpeara? ¿O, como estas mujeres, elegiría resguardar aquello que le enseñaron a valorar, sin importar el precio moral? A medida que el mundo se sumergía en la Guerra Fría y los focos de atención cambiaban a principios de la década de 1950, la persecución de los fugitivos nazis perdió su urgencia inicial. Este cambio estratégico de enfoque creó el escenario perfecto para que las hijas de los jerarcas del nazismo completaran su astuta metamorfosis, pasando de cómplices a ciudadanas aparentemente comunes, como el camuflaje de un depredador en su entorno. No fue hasta mucho después que se desveló la magnitud de su implicación. Una fiscal alemana, inmersa en la recuperación de bienes, confesó en un informe confidencial que habían estado buscando en la dirección equivocada. Mientras nos centrábamos en encontrar hombres ocultos en selvas lejanas, sus hijas habían estado escondiendo fortunas a plena vista. Este lapidario hallazgo reveló la sofisticada red financiera que operaba en la clandestinidad, cuentas bancarias en Suiza, inversiones estratégicas en Sudamérica y un flujo constante de arte y joyas a través de países neutrales. Todo esto, administrado no por los hombres infames recordados por la historia, sino por sus hijas, cuyos nombres se habían borrado deliberadamente de la memoria colectiva. La dimensión económica de estas actividades posguerra resulta escalofriante. No se limitaron a preservar una ideología, salvaguardaron los frutos materiales del genocidio. Los hogares confortables que habitaban, los negocios que florecieron y las inversiones que costearon la educación de sus hijos, todo ello se cimentó sobre una fortuna usurpada, cuyo legítimo dueño eran las víctimas de la persecución nazi. Un ejemplo elocuente de esta intrincada red es Gudrun Himmler, hija de Heinrich Himmler. Tras defender ferozmente a su padre en Nuremberg, Gudrun construyó una nueva vida en Múnich, adoptando el apellido de casada, Burwitz. Se desempeñó como secretaria, pareciendo una mujer alemana más, reconstruyendo su existencia. Sin embargo, lo que permaneció oculto por décadas fue su papel central en Stille Hilfe, o Ayuda Silenciosa, una organización dedicada a apoyar a oficiales de las SS encarcelados y a sus familias. Desde 1952 hasta su fallecimiento en 2018, Gudrun canalizó fondos hacia fugitivos nazis, gestionó asistencia legal para quienes enfrentaban juicios y trabajó incansablemente para limpiar la reputación de su padre. Cuando los periodistas la interrogaron en la década de 1990 sobre sus actividades, respondió con la misma negación calculada que la había protegido desde 1945. Simplemente ayudo a los necesitados. ¿Es la compasión ahora un crimen? Este posicionamiento estratégico, que redefinía el apoyo a criminales de guerra como una mera preocupación humanitaria, es un reflejo de cuán astutamente estas mujeres navegaron la sociedad de posguerra. No negaron sus vínculos con el pasado, los reencuadraron en términos que el mundo encontraría difícil de condenar de plano. De manera similar, Eda Göring, hija de Hermann Göring, utilizó su aparente inocencia infantil para desvincularse de los crímenes de su padre, mientras se beneficiaba de su riqueza robada. Durante décadas, libró batallas legales para recuperar obras de arte que alguna vez adornaron su hogar de infancia, pinturas que su padre había saqueado de coleccionistas judíos en toda Europa. En documentos judiciales, alegaba, «Estas son simplemente posesiones familiares con valor sentimental». Lo que jamás admitió fue que estas posesiones familiares habían sido arrebatadas violentamente a familias enviadas a campos de exterminio. La frialdad calculada de las vidas posguerra de estas mujeres se hace aún más evidente al considerar el caso de Hélène, hermana de Irma Grese, una de las guardianas de campos de concentración más infames ejecutada por crímenes de guerra en 1945.
Hélène, quien también trabajó como guardia pero evadió el enjuiciamiento, se reinventó por completo. Para 1950, trabajaba como maestra de jardín de infancia en el norte de Alemania bajo un nombre distinto. Los padres que le confiaban a sus hijos ignoraban que la amable mujer que les enseñaba canciones había participado en las selecciones de Auschwitz. Su transformación de partícipe en el genocidio a cuidadora de niños es quizá el aspecto más inquietante de estas conversiones posguerra, la capacidad de compartimentar el pasado mientras se construye un presente completamente nuevo. ¿Sería capaz de reconocer el mal si éste no se anunciara a sí mismo? Si se presentara vestido con ropas cotidianas, hablando de compasión y valores familiares, ¿lograría usted ver a través del disfraz la oscuridad subyacente? En 1964, a raíz de los juicios de Auschwitz en Frankfurt, la atención sobre los crímenes nazis se reavivó, y muchas de estas hijas enfrentaron su primer escrutinio serio en la posguerra. Los periodistas comenzaron a investigar las vidas cómodas de las familias nazis, cuestionando cómo habían mantenido su nivel de vida a pesar de la supuesta confiscación de los bienes nazis. A medida que la conciencia sobre el Holocausto crecía en la década de 1970 y los sobrevivientes compartían sus experiencias más abiertamente, estas mujeres se vieron cada vez más cuestionadas sobre su pasado. Su respuesta era sorprendentemente uniforme. Se presentaban como víctimas de circunstancias históricas, participantes involuntarias en un drama ajeno. Ilse Schmidt, hija de un comandante de los Einsatzgruppen, declaró a los periodistas en 1972: «Los niños no eligen a sus padres. Debo ser juzgada por un padre que nunca elegí tener». Este recurso a una conexión involuntaria ocultaba deliberadamente sus acciones voluntarias, tanto durante la guerra, cuando trabajó en la oficina de su padre procesando informes de fusilamientos masivos, como después, cuando le ayudó a escapar a Argentina, con documentos falsificados que ella misma gestionó. Si este patrón de engaño y victimización estratégica parece calculado, es porque lo era. No eran jóvenes confundidas debatiéndose entre la lealtad familiar y un despertar moral, eran adherentes convencidas de una ideología, que comprendían con exactitud lo que se había hecho, que se habían beneficiado directamente de esas acciones y que estaban decididas a preservar tanto las ventajas prácticas como la cosmovisión que habían heredado. El aspecto más escalofriante de sus vidas posguerra fue quizás su paciencia. A diferencia de sus padres, que buscaron una transformación social rápida y violenta, las hijas entendieron que el tiempo jugaba a su favor. Podían esperar décadas si era necesario, conservando y transmitiendo tanto bienes como creencias, mientras la atención del mundo se desviaba a otros asuntos. Como la sobrina de Eva Braun confió a un allegado en 1982, la historia la escriben quienes sobreviven a sus enemigos. Solo necesitamos resistir lo suficiente para que la memoria se dulcifique. Esta estrategia deliberada de burlar la justicia revela por qué la historia de las hijas nazis es tan profundamente relevante. Mientras nos hemos concentrado en llevar a la justicia a los ancianos perpetradores antes de que mueran de causas naturales, hemos prestado mucha menos atención a la generación más joven que perpetuó tanto el botín como la ideología del Tercer Reich. Lo que preservaron no fue solo riqueza, sino una forma de ver el mundo, una que dividía a la humanidad en vidas dignas e indignas, que justificaba la atrocidad en nombre de la purificación, que anteponía la lealtad de sangre a los principios morales universales. Esta herencia, meticulosamente mantenida y transmitida a través de las familias, representa la verdadera sombra alargada de la era nazi. En 1989, con la caída del muro de Berlín y el acceso de investigadores occidentales a los archivos de Alemania Oriental y la Unión Soviética, surgió nueva evidencia sobre la magnitud de la implicación de estas mujeres, tanto en los crímenes nazis como en la evasión de la justicia posguerra. Los expedientes descubiertos en los archivos de la Stasi de Alemania Oriental revelaron que al menos 23 hijas de altos funcionarios nazis habían trabajado directamente en puestos administrativos relacionados con el Holocausto. Su juventud, muchas eran adolescentes o veinteañeras durante la guerra, se había utilizado a posteriori para sugerir ignorancia, cuando en realidad significaba que estaban al principio de sus carreras al servicio del genocidio. Margot Friedlander, hija de un administrador de campo, comenzó a trabajar como empleada en el campo de concentración de Ravensbrück a los 19 años. Después de la guerra, afirmó haber sido una mera archivista sin conocimiento de las operaciones del campo.
Sin embargo, documentos soviéticos revelaron que ella había procesado personalmente la documentación de experimentos médicos realizados en mujeres prisioneras polacas, experimentos de los que no solo tenía conocimiento, sino que ocasionalmente había observado. Tras la guerra, cambió su nombre, se mudó a Canadá y estableció un exitoso negocio de importación de productos alemanes. Cuando los periodistas la confrontaron en 1991 con pruebas de sus actividades en tiempos de guerra, ella mantuvo: "Yo era una niña. Hice lo que me dijeron sin entender". Tenía 70 años cuando hizo esta afirmación, todavía posicionándose como la niña que había sido 50 años antes, utilizando su juventud como escudo y excusa. Este patrón se repite constantemente en las vidas posguerra de las hijas nazis. El uso estratégico de su juventud durante el Tercer Reich para sugerir una falta de autonomía o comprensión que el registro histórico simplemente no respalda. Muchas eran adultas legalmente, ocupaban puestos de responsabilidad y demostraban una clara comprensión de los objetivos y métodos del régimen. Su transformación de participantes a espectadoras inocentes representa una de las campañas de reinvención más exitosas de la historia moderna, una campaña que les ha permitido vivir vidas plenas mientras las familias de sus víctimas continúan lidiando con las consecuencias del genocidio. La cuestión moral que plantean sus historias va más allá de las simples consideraciones de justicia y castigo. Los obliga a confrontar preguntas más incómodas sobre cómo el mal se perpetúa a través de las generaciones, cómo los beneficios de la atrocidad siguen acumulándose para las familias de los perpetradores mucho después de los actos mismos, y cómo nuestra disposición a aceptar narrativas simplistas de inocencia puede cegarnos ante realidades más complejas de complicidad. Como un sobreviviente del Holocausto le dijo a los investigadores en 2001, "No me preocupan quienes mataron a mi familia, ellos ya se han enfrentado al juicio de Dios. Me preocupan sus hijos, que viven en casas construidas con la riqueza de mi familia, que niegan saber de dónde vino y que nunca han reconocido el costo de su comodidad". Este balance moral sin resolver, el beneficio continuo de crímenes históricos, sigue siendo uno de los aspectos más inquietantes de las vidas de estas mujeres en la posguerra. En 2011, historiadores alemanes lanzaron un proyecto centrado específicamente en documentar las actividades posguerra de familias nazis prominentes. Lo que descubrieron sorprendió incluso a investigadores experimentados del Holocausto, un esfuerzo multigeneracional para proteger no solo a los miembros de la familia, sino la ideología misma que había impulsado el Holocausto. Las actividades de Gudrun Himmler con Stille Hilfe ya estaban bien documentadas, pero nuevas pruebas revelaron que la organización había hecho mucho más que proporcionar apoyo a los nazis encarcelados. Había trabajado sistemáticamente para influir en las narrativas históricas, colocando relatos simpáticos en publicaciones de gran difusión, financiando a historiadores revisionistas y conectando redes de antiguos nazis que habían establecido nuevas vidas bajo identidades falsas. Aún más inquietante fue el descubrimiento de que algunas hijas nazis se habían posicionado deliberadamente en profesiones donde podían influir en las generaciones futuras. Herta Bote, hija de un oficial de las SS, se convirtió en profesora de historia de secundaria en Baviera, donde durante 3 décadas enseñó una versión sanitizada de la era nazi a miles de estudiantes. Un antiguo estudiante, al revisar sus viejos cuadernos de historia después de enterarse de los antecedentes de Bote, encontró que su enseñanza había minimizado sistemáticamente los crímenes nazis, mientras enfatizaba el sufrimiento alemán durante y después de la guerra. Ella nunca negó el Holocausto, señaló, pero lo presentó como una tragedia más entre muchas, no más significativa que el bombardeo de Dresde o la expulsión de alemanes de Europa del Este. Esta continuidad ideológica, este deliberado modelado de la memoria histórica, podría resultar, en última instancia, más trascendente que cualquier escape individual de la justicia. Mientras los sistemas legales se centran en castigar actos específicos de individuos concretos, estas mujeres comprendieron que el juego a largo plazo implicaba controlar la narrativa para las generaciones futuras. Al confrontar este capítulo oculto de la historia posguerra, debemos plantearnos preguntas incómodas. ¿Cuánto de nuestra comprensión actual de la era nazi ha sido moldeado por las mismas personas que tenían el mayor interés en distorsionarla? ¿Cuán diferente veríamos las cuestiones de complicidad y responsabilidad si no hubiéramos aceptado tan fácilmente las narrativas interesadas de quienes se escudaron en la ignorancia y la juventud?
Y quizás lo más importante, si hemos sido tan fácilmente engañados sobre el pasado, ¿qué nos dice eso sobre nuestra vulnerabilidad a engaños similares en el presente? La historia de las hijas nazis que evadieron la justicia nos obliga a reconsiderar suposiciones fundamentales sobre cómo opera el mal en el mundo. Rara vez es tan simple como monstruos cometiendo atrocidades. Con mayor frecuencia, son personas comunes tomando decisiones que priorizan su beneficio sobre la vida de otros, y luego construyendo narrativas que les permiten vivir con esas elecciones. Lo que hace que el caso de las hijas nazis sea particularmente perturbador no es solo que escaparan de la justicia formal, sino que tuvieron éxito en su proyecto más amplio: asegurar que tanto la riqueza nazi como aspectos de la ideología nazi sobrevivieran a la derrota del Tercer Reich. Comprendieron que la destrucción física del régimen no significaba automáticamente la destrucción de su cosmovisión. Incluso en 2018, los investigadores identificaron al menos 12 mujeres, hijas de altos funcionarios nazis, que aún vivían vidas cómodas en Europa, América del Norte y América del Sur. Algunas siguen controlando bienes que se originaron en el robo nazi. Otras han utilizado sus posiciones para influir en la comprensión histórica. Todas han mantenido alguna versión de la misma narrativa que construyeron en los caóticos días de 1945, que eran meras niñas atrapadas en eventos más allá de su comprensión o control. Este exitoso escape tanto de las consecuencias legales como de la responsabilidad moral representa uno de los aspectos menos examinados de la justicia posguerra. Mientras seguimos persiguiendo a los últimos guardias de campo sobrevivientes, ahora nonagenarios, hemos prestado mucha menos atención a la generación más joven que se aseguró de que lo que sus padres construyeron no desapareciera por completo. Quizás la lección más importante de este capítulo oculto es cómo entendemos el mal mismo. Las hijas de los funcionarios nazis no solo heredaron un apellido, sino una compleja red de complicidad. Las hijas olvidadas que eludieron la justicia tras la Segunda Guerra Mundial nos ofrecen una enseñanza crucial, trascendiendo el mero recuento histórico, para iluminar nuestro presente. Su legado nos obliga a mirar más allá de cuentos sencillos de monstruos y de inocentes, adentrándonos en la compleja realidad humana donde se participa, se obtiene beneficio y se legitiman sistemas de atrocidad. La fina línea entre quien sufre y quien la provoca no siempre es nítida. Las personas pueden encarnar ambas facetas simultáneamente, y nuestro anhelo de claridad moral a menudo nos ciega ante la profundidad de la complejidad ética, como un velo que distorsiona la verdad. Mirando hacia el futuro, los interrogantes que sus vidas suscitan adquieren una relevancia aún mayor. ¿Cómo abordamos injusticias históricas si sus autores se han ocultado con tanta eficacia? ¿De qué modo rendimos cuentas por fortunas robadas que se han purificado a través de generaciones como un caudal que arrastra su fango? ¿Y cómo identificamos y enfrentamos ideologías tóxicas cuando no se revelan abiertamente, sino que se enmascaran bajo alegatos de tradición, herencia cultural y valores familiares, cual espejismo en la inmensidad? Ellas nos recuerdan que el mal rara vez se anuncia con fanfarria, no siempre viste uniformes distintivos, ni proclama su ira con voz atronadora. A veces, su figura se esconde tras la apariencia de una tierna maestra de preescolar en un pueblo, de un fervoroso custodio de antiguas costumbres, o de una joven que, clamando victimismo, vive del fruto de la deshonra. Nos muestran la astucia con que se disfraza, la tenacidad con la que asegura su porvenir y la indispensable cautela con la que debemos examinar nuestras creencias para reconocerlo cuando se manifiesta, no en su forma esperada, sino con el rostro de lo cotidiano. Parecía mijas sin culpa. Su engaño, sin embargo, nos mostró otra verdad.